PAN reitera que el proyecto de reformas y adiciones a la Constitución en materia de telecomunicaciones y competencia económica constituye un paso adelante y en el sentido correcto. No obstante lo anterior, dicho proyecto presenta espacios para ser mejorado y enriquecido gracias al debate serio de las ideas en el Senado de la República, particularmente en el grupo parlamentario del PAN, y con base en la opinión de más de 40 expertos de distintos ámbitos de los sectores de telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica que acudieron a nuestro llamado para nutrir nuestro entendimiento sobre tan complejos temas. En el grupo parlamentario del PAN y en el Senado en general estamos actuando con toda seriedad y responsabilidad en nuestro carácter de Cámara Revisora. Ese es el mandato que recibimos de la Constitución y estamos empeñados en cumplirlo siempre. Esta reforma no será la excepción. En tal virtud, los senadores del PAN hemos identificado 5 áreas en las que se puede y debe corregir y mejorar el proyecto de reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica, a fin de que cumpla cabalmente con los objetivos que persigue. Primero, en el arreglo institucional. Deben establecerse mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el denominado IFETEL, como para la COFECO y su interacción con dependencias del gobierno federal. Debe revisarse las facultades que se asignan al Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto a competencia económica se refiere, a fin de no provocar duplicidad o confusión con las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, y asimismo se propone revisar el método de selección de los comisionados de ambos organismos para hacerlos compatibles con otras instituciones relevantes de nuestro país y facilitar el reclutamiento de los mejores cuadros directivos. Segundo aspecto, certidumbre jurídica. Un punto de gran preocupación para los senadores de Acción Nacional es el relativo a los medios de defensa. Nos manifestamos a favor de que exista el recurso de reconsideración en ambos organismos y que sí proceda la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, particularmente en materia de competencia económica, cuando la autoridad judicial federal así lo considere y siempre que no caiga en alguno de los supuestos que, de manera limitativa, establezca la Constitución y la propia ley de amparo. Asimismo, nos manifestamos en contra de penalizar ex ante supuestas prácticas monopólicas sin haber agotado instancias y haber desahogado las pruebas y medios de defensa de los particulares. De igual manera, estimamos que existe una omisión que debe ser subsanada en el proyecto, por cuanto hace a la posibilidad de interponer controversias constitucionales por la actuación de los poderes de la Unión respecto de las facultades de los nuevos órganos autónomos de Estado y viceversa. El PAN es un partido que cree y defiende las libertades, la propiedad privada, la competencia efectiva en los mercados y la certidumbre jurídica. Todo ello es necesario si queremos hacer de México un país cada vez más competitivo y justo. Con respecto a la red troncal, los senadores del PAN consideramos un desacierto el que la red troncal para brindar acceso a operadores de telecomunicaciones para servicios de banda ancha esté en manos del gobierno. Pensamos que no debe ser el constituyente permanente el que defina desde ahora el mejor uso para la banda de los 700 MHz, sino que sea el IFETEL quien conduzca el proceso de creación de dicha red troncal con la participación público-privada y con las tecnologías que mejor convenga a sus fines. Con respecto a radios comunitarias e indígenas, proponemos que se defina desde ahora que las concesiones de carácter social incluirán a las radio comunitarias y a las indígenas, tal y como lo prevé el artículo 2 de nuestra Constitución. Estamos porque se precisen sus objetivos y el mecanismo de financiamiento y autosuficiencia que, sin fines de lucro, le permitan cumplir con su propósito social y comunitario. Estamos por el acceso libre a Internet. Buscaremos que en las modificaciones constitucionales que hoy se están discutiendo quede plasmada nuestra convicción de que el acceso a las nuevas tecnologías sea libre. Estas son el principal igualador y generador de oportunidades. Asimismo, estaremos revisando las definiciones de dominancia, a efecto que las reformas aprobadas verdaderamente se dirijan a los operadores dominantes.
Como pueden ustedes ver, estamos frente a modificaciones razonables, pero necesarias, a un buen proyecto de reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica. No proponemos cambiar su esencia ni sentido original, ni mucho menos diferir su discusión y aprobación en el Senado de la República. Hoy mismo iniciaremos trabajo con las demás fuerzas políticas para tratar de alcanzar los acuerdos que nos permitan llevar al Pleno del Senado el dictamen correspondiente de parte de Comisiones Unidas y así turnar cuanto antes nuestras modificaciones a la Cámara de Origen para sus efectos constitucionales. Nuevamente, el Grupo Parlamentario del PAN da cuenta de su alto sentido de responsabilidad y pleno apego a la Constitución en el cumplimiento de la alta encomienda que se nos ha confiado. Los mantendremos informados de los avances de esta trascendental reforma. Muchísimas gracias. Quiero preguntar, Claudia Guerrero, de Grupo Reforma. Gracias. Senador, consultarle si ustedes ya tocaron base con otros grupos parlamentarios para iniciar el consenso en torno a estas propuestas, primero. Segundo, si ustedes ya valoraron que pueden ser sujetos de crítica por aceptar las demandas que vino a plantear la iniciativa privada sobre el tema de la suspensión. Y tercero, si me lo permiten, otro tema. ¿Qué opina de que la Cámara de Diputados tomó la decisión de no recibirle al Senado la minuta sobre el tema de deuda por considerar que es anticonstitucional que sea Cámara de Origen el Senado? Gracias. A la primera pregunta, decir que el día de hoy empezaremos los acercamientos con las otras fuerzas políticas representadas en el Senado, tendientes a generar la mayoría que se necesita para aprobar una reforma constitucional. De eso estaremos iniciando el día de hoy, nos estaremos acercando, estaremos escuchando los puntos de vista de nuestros compañeros, ellos escucharán los nuestros, y estoy seguro, dado que ha sido un debate pues de argumentos de política pública y han sido argumentos muy razonables, no tengo duda de que podremos acercarnos y generar la mayoría que se requiere. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que pues no por ser iniciativa privada no tienen derecho a expresarse. Yo creo que la iniciativa privada es el sector de la economía y del país que genera los empleos y necesitan certidumbre jurídica para seguir generando prosperidad en México. El Partido Acción Nacional está por la propiedad privada, está por el ejercicio en los mercados de manera regulada por el Estado, y nosotros creemos en la libertad económica de todos los mexicanos de participar en el sector económico que así consideren. Pero para eso se necesita certidumbre económica, y el PAN, certidumbre jurídica y económica, y el PAN siempre ha estado por la libertad de la actividad económica en nuestro país. Y por eso creemos que se le debe dar derecho a defensa a los sectores económicos del país. Por supuesto, habrá limitativas, por supuesto, no vamos en contra del sentido original de una ley antimonopolios, donde efectivamente se necesita regular de manera distinta a un gran monopolista que a un pequeño empresario o a un mediano empresario. Como quedó la modificación que nos enviaron, aplica por igual a los grandes monopolistas que a un pequeño o mediano empresario en sectores pues donde no necesariamente hay claridad de que exista poder de mercado, poder monopólico. Por eso nosotros estamos por revisar esta parte y que quede lo mejor posible, dar certeza jurídica, pero también hay que dejarle evidentemente potencia a esta reforma constitucional para que se pueda actuar en contra de los poderes monopólicos. En lo que se refiere a su última pregunta, yo diría que, bueno, yo esperaremos como mesa directiva del Senado de la República, y espero que los señores diputados revisen con toda claridad la Constitución. El tema de las reformas constitucionales está claramente determinado en el título 8º de la Constitución, y donde en ninguna parte se establece que hay una Cámara de Origen para ciertos temas. El artículo constitucional a la que se refieren algunos diputados se refiere a las iniciativas de ley, no a reformas constitucionales. Están en títulos distintos de la Constitución. El título que se refiere a reformas constitucionales es el título 8º y de ninguna manera sugiere que existe una Cámara de Origen para determinados temas. De manera que estamos absolutamente facultados como constituyente permanente para modificar la Constitución, tanto los diputados como los senadores. Le hace una pregunta a Horacio Jiménez del Universal.
Senador, buenas tardes. Preguntarle, conocemos ya algunas informaciones de leyes secundarias que podrían avalar la reforma educativa. Algunos de ellos plantean que probablemente se pueda despedir a los maestros después de que reprueben varias evaluaciones. Yo le pregunto si esta es una opción, si lo ve viable y si prácticamente el Senado ya tiene información de cuándo llegarían las leyes secundarias y se aprobarían en un periodo extraordinario. Gracias. Todavía no tenemos información de cuándo llegarían las leyes secundarias. Lo que sí manifiesto, bueno, pues por supuesto nuestra disposición a discutir el tema con mucha responsabilidad, como siempre lo hemos hecho, pero sí decir con toda claridad que el Partido de Acción Nacional entró al Pacto por México porque había el compromiso de que las evaluaciones sirvieran para algo, que las evaluaciones sirvieran para que un maestro que no hace un buen trabajo en un salón de clase frente a nuestros niños pudiera ser despedido. Y el Partido de Acción Nacional no va a claudicar a esa idea. Por eso entramos al pacto, porque eran ideas transformadoras para el país y no vamos a permitir que se descafeínen o nos las hagan light o nos vayan a dar la vuelta por otro lado. Nosotros creemos en la evaluación educativa como un mecanismo para transformar la educación de nuestro país y para ser capaces de garantizar que los mejores maestros están enfrente de un pizarrón y enfrente de un salón de clases. Y para eso es la evaluación. Gracias. Pregunta Víctor Mayén, de Rumbo de México. Senador Cordero, volviendo a esta minuta que no quieren aceptar los diputados, para que quede claro entonces, el Senado actuó con estricto apego a derecho y a la Constitución, y la segunda tiene que ver con el gobierno anterior, el gobierno del presidente Felipe Calderón, y la reciente liberación del que fuera titular de la CIEDO, Noé Mandujano, y ahora este anuncio que hace la PGR de que declinará las acusaciones que tiene en contra del general Tomás Ángeles Daguajare. El referente que hay es que el gobierno pasado usó los testigos protegidos para fabricar culpables. ¿Tiene usted esa percepción de que esta figura fue abusada por el poder, la Procuraduría General de la República? Primero, por supuesto, nosotros tenemos el derecho, la obligación y la facultad constitucional de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eso fue lo que hicimos. De manera que estamos absolutamente tranquilos del trabajo que se hizo en el Senado de la República y bueno, respetamos la opinión de los señores diputados, pero yo creo que habría que referirnos a la parte de la Constitución que se refiere a reformas constitucionales, como ya lo mencioné, y donde se verá que tenemos absolutamente la facultad de modificar la Constitución en todos sus temas. Con respecto a si comparto la percepción, no, desde luego que no comparto esa percepción. Y yo espero que pues, la Procuraduría General de la República esté actuando conforme a derecho, esté valorando las pruebas y bueno, actúen en estricto apego a la ley, que es como nosotros actuamos, y yo espero que ellos lo hagan también. Senador, buenos días. Yo quiero seguir con el asunto de la minuta de la reforma constitucional. Estamos ante un momento que parece es inédito, que una Cámara no le acepte una minuta a la otra. Me gustaría que nos explicara qué es lo que procede. La Cámara de Diputados, hace unos instantes, el presidente de la mesa acaba de ratificar, no van a aceptar la minuta, ya es un hecho que no la aceptan. ¿Qué pasa? ¿El Senado puede acudir a la Suprema Corte? ¿Cuál es el camino que queda para defender esta minuta? O dos, usted como presidente de la mesa directiva del Senado está dispuesto, digamos, a ceder y a que sean los diputados quienes vuelvan a procesar esta minuta, quizás hasta en los términos en la que la están ustedes mandando, pero procesarla como iniciativa para que ellos sean Cámara de Origen y que se las manden a ustedes, ahora como Cámara Revisora? Vamos, puede haber esa posibilidad de acuerdo de que lo que ustedes aprobaron, pues le hagan un copy-paste allá en Cámara de Diputados y luego se los regresen. ¿Cuál es la alternativa? Gracias. Yo creo que primero hay que el contenido de esta reforma. Esta es una reforma muy importante que pone en orden a los estados y municipios en tanto su manejo de disciplina financiera. Va más allá de la simple contratación de deuda. El alcance de esta reforma pues fue de un alcance mayor al que originalmente pudimos haber previsto cuando inició el arranque de discusión en el Senado de la República. Y así coincidieron el PAN, el PRD y también el PRI, hay que decirlo. Es una reforma que nos permite
darle ya no solo seguimiento a la hora en que solicitan un crédito, nos va a permitir darle seguimiento a lo largo de varios años, de cuál es la situación financiera de estados y municipios que están en condiciones de problemas. Y le va a permitir al Senado de la República sancionar y objetar, en cuando así lo considere, una reestructuración financiera que no cumpla con lo establecido en el marco legal correspondiente. Es una iniciativa de muy alto alcance, es una iniciativa pues que pone orden a un problema que en México viene creciendo. Así lo consideramos el Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD y las fuerzas políticas que lo apoyaron. Así lo considera también la Secretaría de Hacienda. De manera que yo creo que el contenido de la reforma es muy bueno y bueno, ojalá se pueda concretar y esto sea una realidad por el bien de México y de las finanzas públicas. Mire, con respecto al tema de la llegada, el regreso de la minuta a Cámara de Diputados, yo creo que no hay que adelantar vísperas. Nosotros vamos a proceder en estricto apego a derecho, como siempre lo hemos hecho. De aquí saldrá el trabajo serio, responsable y en estricto apego a la Constitución que hicieron los senadores de México por el bien de México y por el bien del país. Y lo vamos a enviar en estricto apego a la Constitución y a la ley a la Cámara de los Diputados. Yo espero que allá también cumplan con su deber, la reciban, la discutan, la analicen y en estricto apego a la ley y a la Constitución la debatan. Eso es lo que todos los mexicanos esperamos que hagan los legisladores en México. En el Senado lo estamos haciendo y estamos cumpliendo con nuestro deber. La Secretaría de Hacienda estuvo involucrada en el proceso para negociar la reforma en el tema de deudas. ¿En algún momento el Ejecutivo Federal cuestionó que el Senado pudiera ser Cámara de Origen? Nunca. Y solamente otra precisión de eso, ¿puede recurrirse jurídicamente? Y si eso va a ser una decisión que tomen, obviamente en la Junta de Coordinación Política, ¿cuál es el camino legal para que en su caso puedan ustedes recurrir jurídicamente la decisión que está anunciando la Cámara de que no la va a recibir? No, bueno, de nuevo, no adelantemos vísperas. Llegará a la Cámara de Diputados, la recibirán y más bien ellos tendrán que valorar cuáles son sus alternativas al proceder. Nosotros estamos procediendo tal cual. Se discutió una reforma constitucional en el Senado de la República, tuvo las 2/3 partes y se turna a la Cámara de Diputados como corresponde. Ya será decisión de ellos cómo proceder. ¿Ustedes no tomarían ningún camino jurídico? Hasta no saber qué es lo que están haciendo. Muy probablemente. Es que esto también tiene que ver con una circunstancia bastante específica, más allá de cuestiones, vamos a esperar, o una cuestión de orden jurídico, una cuestión de corte por escrito. Dame tu opinión, me interesa mucho tu opinión sobre si también no hay una suerte de estratagema por parte de San Lázaro, concretamente las fuerzas políticas dominantes, para que legislaciones de esta naturaleza, de este calado, puedan verse impelidas a hacerse realidad para esto que se llama la regulación de la deuda subnacional. Y complementando con el tema de Telecom, ¿acaso no lo que están ustedes planteando pudiera retrasar, rezagar o impedir que esto, comillas, la gran fecha fatal de 19 ahora de abril, se termine en segunda lectura, se aprobase en el Pleno y por ende pudiera pasar precisamente a la Cámara de los Diputados? Mira, primera, no quiero discutir algo que no sea estrictamente lo técnico y lo constitucional. Si hay motivaciones más allá de las constitucionales en la Cámara de Diputados, bueno, pues ya se verán y ya habrá quien las comente. Yo me estoy refiriendo estrictamente a lo que corresponde y a lo que dice la Constitución, de que la Constitución será aprobada, o reformas a la Constitución será aprobada por 2/3 partes de ambas cámaras, más la mayoría de los congresos locales. En ningún momento se establece que haya cámara de origen para temas específicos y particulares. Y eso es el derecho que tenemos cualquier legislador en México, cualquiera de las dos cámaras, de arrancar un proceso de modificación constitucional, y no me voy a referir a otra cosa que no sea lo estrictamente técnico desde el punto de vista constitucional. Con respecto a la discusión de telecomunicaciones, mira, yo no sé quién puso el plazo fatal del 19,
no es algo que esté en ningún acuerdo, no es algo que hayamos platicado, no es algo en lo cual al menos al PAN se le haya dicho. Yo sí creo que la reforma constitucional va a salir pronto, porque está todo puesto para que salga pronto. Están muy claras las posiciones, están muy claras las opiniones de los expertos, tenemos muy buenos legisladores, gente, asesores que saben de técnica legislativa, que son capaces de modificar un dictamen en un tiempo relativamente pronto. Entonces yo sí creo que, yo desconozco el plazo fatal del 19, a mí no me gustan los plazos fatales, lo que sí creo, y es una apreciación personal, es que existen las condiciones para que esto pueda salir muy pronto. Por último, Angélica Mercado, del Grupo Milenio. Senador, un poco insistirle en esta decisión que tomaron los diputados, preguntarle si no observa un choque de cámaras a raíz de que ustedes hacen su trabajo de cámara revisora y allá pudieran molestarle que no tomen los acuerdos ya planchados en ciertos temas como el de telecomunicaciones, el que ya se preveía que aquí iba a pasar igual, ¿no? Y preguntarle en el tema de telecomunicaciones, en la reunión donde se tomó la fecha del 19 estuvo el senador Lozano y dijeron que iba a ser esta fecha. Ayer el PRD y el PRI, entendemos, tomaron el acuerdo de votarle el viernes. ¿Ustedes estarían en esta idea de llegar el viernes, aún con este acuerdo que traen las otras dos bancadas, o no acudirían en señal de protesta? A ver, de nuevo, en esa reunión donde había varios senadores del Partido de Acción Nacional, se dijo con toda claridad que habría que darle espacio a que llegaran los expertos, platicaran y no definiéramos plazos fatales, y eso se dijo con toda claridad por los senadores del Partido de Acción Nacional. Segundo, no creo que sea, de verdad no debería de preocuparnos la fecha del 19. Repito, existen las condiciones para que esto se apruebe muy pronto. No debería de preocuparnos, puede ser 19, 18, 20 o mañana. Existen las condiciones para que esto salga y se discuta pronto. ¿Me permite una última nada más? El tema del choque, si ve un choque de cámaras, celos. Nosotros seguiremos actuando con mucha responsabilidad, cumpliendo con lo que es nuestro deber. Legislar no es algo que se pueda hacer al vapor, legislar es algo que amerita análisis, estudio y actuar con mucha responsabilidad. En el Senado de la República así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué lectura le da? ¿Es mezquindad? ¿Es confusión? ¿Qué lectura le da? Yo creo que es, déjame dejarlo en la parte técnica, yo creo que es una mala apreciación de lo que dice la Constitución. Yo espero que a la hora que se revise este tema desde el punto de vista técnico con más cuidado por parte de los señores diputados, pues ya no haya ninguna confusión. Gracias.